Estoy volviendo a iniciar la grabación, ¿sí? Ingeniero, una consulta. El trazo de la línea gradiente se hace después, ya que tienes el intervalo de pendientes Sí, del eje. esto sería lo lógico, que primero tú establezcas cuál es tu rango, porque no siempre vas a estar en las mismas condiciones o características que tienes ahorita en tu trabajo, escalonado. Si estás hablando de una autopista con una orografía completamente distinta, tu pendiente máxima será pues del 5%, pero ese es para tu pendiente de tu eje de la carretera, pero como estás en etapa de línea gradiente, Presentando, ingeniero. perdón, No está presentando eso. disculpa, ya, gracias. Ingeniero, ahorita va a decir cómo hacer para la orografía, porque tengo duda en qué parte tengo que... Sí, voy a hacer el tema de la orografía. Bien, ahora sí estoy compartiendo pantalla, ¿sí visualizan? Sí, ahora sí, gracias. Ya, perfecto, gracias. Entonces, como les decía, voy a rematar esta idea para complementar, ¿ya? Si bien es cierto, por la lógica del esquema, una línea de frente que va subiendo, subiendo, sin pérdidas de... o sea, si yo logro, considerando esto, esto como si fuese un perfil longitudinal, ¿no? A está en este punto, perdón, A está acá arriba, F está a 10 metros más abajo, y lo ideal es que ustedes vayan bajando, 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 hasta que llegan a F. Se supone que el resultado van a tener un trazo de carretera más corto que si yo hago subo o bajo. Por triángulo, por las características de una figura geométrica, si ustedes tienen un triángulo A, B, C, ustedes saben que C siempre va a ser menor que si ustedes suman A más B, por la lógica de la figura, ¿no es cierto? Pero acá en carreteras, vamos a suponer, ya, eso implica que voy a tener que bajar, 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 bajar. Vamos a suponer que yo pueda seguir bajando sin mayor problema con la pendiente, sin salirme, digamos, de ese espacio, porque tengo que ir de la verde a la naranja, de la verde a la naranja, de la verde a la naranja, de la verde, y ya llegué a mi punto. Entonces he hecho toda esta trayectoria para poder llegar a mi punto, supuestamente con una pendiente constante de principio a fin, porque resulta ser una longitud más corta que si yo hago estas otras opciones. Primero subir para luego bajar, ¿no? Entonces, directo de A con C me resulta más corto que A más B. Eso es lógico. Pero miren acá en carreteras, es muy probable, tal vez, que si yo haga la opción del punto A subir por encima para luego bajar por acá, me resulte una trayectoria mucho más corta que esta de acá. Entonces, en carreteras no necesariamente cumple esta condición. ¿Sí? Acá me está resultando al revés. Acá subo hasta este punto y de ahí empiezo a bajar, bajar, bajar y voy a llegar al punto F. Más o menos la figura es así. Aquí está A. Acá está el punto A. Este punto que quiero aprovechar está más arriba de A. Y luego aprovecho este abra para bajar, comenzar a bajar y poder llegar al punto F que está a 10 metros más abajo. ¿Sí? Entonces se supone que si yo hago esto, esto me va a resultar más corto que la suma de esto con esto. Eso si lo veo en un plano como figura geométrica. Pero aquí, ya visto tridimensionalmente, es probable que esta longitud me resulte más corta que la que yo voy a obtener si hago esto, ir subiendo gradualmente, gradualmente,
hasta llegar al punto B. Me captaron un poquito la idea, ya en caminos siempre mi frase va a ser depende de lo que ustedes tengan. ¿Se entendió? Claro, ingeniera, pero antes de hacer ese trazo de la línea gradiente ya tenemos que tener hecho o tener el intervalo de pendientes, ¿no? Sí, efectivamente, sí, sino que me desvío un poquito por lo que la búsqueda que teníamos que hacer. Entonces, esto ahora sí lo borro y voy a nuevamente retomar lo que tú bien dices. Primero tengo que establecer el tema de orografía para poder yo establecer rangos antes de lanzarme a hacer esto. ¿Sí? Entonces, Profesora, sí. disculpe, en el caso que usted dijo que era más corto, me parece que ahí la velocidad de diseño va a ser, tener que ser mayor que si lo hago por el tramo más largo, ¿no? ¿Y yo por qué? O no, o sea, yo tomaría el primero que usted dijo que era más largo. Uh-huh. Por qué Claro, tomaría es el... relativo en cuanto a longitud, puede ser quizás más corto. Quizás puede ser más corto este de acá. El problema, y ahí sí, lamentablemente no tengo mucha información que brindarles, no necesariamente la ruta más corta, porque si yo esto lo traduzco con a ver, permítanme un poquito. Ya, no estoy en la plantilla, así que el resultado no va a ser muy agradable, pero de todas maneras voy a hacer un alineamiento para ver un tema de la longitud, no es el formato tampoco, pero lo voy a dejar acá para no demorarme en estar haciendo la superficie, ¿sí? Entonces hago OK y me sale digamos, esta ventana de trabajo para el trazo, sino que quiero ver la longitud, ¿sí? Entonces acá tengo tangente, tangente con curvas, que es la opción que me va a acomodar, y más o menos voy a hacer así la trayectoria, ¿sí? Ya, miren, me voy a ir por la ruta prácticamente sinuosa que tiene acá la carretera y entre la verde y la naranja. Pude haber recortado por acá, me evita toda esta trayectoria, pero bueno. Aquí, acá más o menos, de repente aquí y finalmente acá. Esa sería una trayectoria. Esa trayectoria me está saliendo. ¿Qué pasó? Esa longitud que calcula es la horizontal, ¿no? Sí, acá me está saliendo, no es el formato adecuado, me parece que es 2 kilómetros 9, ¿sí? No es el formato adecuado destacado, por lo que no estoy en la plantilla, ¿sí? Esta es una ruta y la otra ruta sería hacer esto mismo, pero por acá. Suponiendo que sea viable el tema de la pendiente. No sé realmente qué pendiente me pueda estar saliendo acá, ¿sí? Entonces acá tenemos otra carretera, esta. A ver aquí el valor que dice acá. No puede salir el mismo valor. No puede estar saliendo el mismo valor. Ya, vamos a... Entonces la primera sí me salía 20.91, ¿no es cierto? La primera me salía 20.90, no creo que coincidentemente salga lo mismo. Yo lo que voy a hacer es borrarla por un instante, ¿ya? Esta es que... Entonces esto... se me ha juntado. ¿Y por qué? Si las explota. Qué raro que pueda tener la misma longitud. Pero voy a poner un poco más lejos. 20.88. Qué chistoso. Está saliendo casi la misma longitud.
Se han juntado, ingeniera. Bueno, lo cierto está que esta longitud de acá, la que está por acá, debe resultar en una longitud más chica. A ver, voy a tener que borrarlo, ¿sí? No importa. Acá. Estamos así tentativos, ¿no? Es bastante menor. Casi la mitad. 10.97, casi la mitad, y el otro 20.81, casi la mitad. Entonces, no siempre, por eso, si yo eso lo dibujo esquemáticamente, como les decía, ¿no? Se supone, si yo lo... ¡Oh, Dios mío, qué terrible! Mira, si es perfil, este es el punto A, y a esta altura está, no, al revés, este es el punto A, y a esta altura está el punto F. Y yo he hecho todo un recorrido para poder llegar al punto F. Se supone que esta línea que uno directo, sin pérdidas de altura, me daría la longitud de la vía más corta que si yo hiciera subo y bajo, por la simple propiedad geométrica que les decía, ¿no? Si este es un triángulo, este es el A, este es el B, y este es el C, digamos, la longitud de A, que vendría a ser esta de acá, me resulta menor que la suma de B más C, ¿no? Entonces, supuestamente, subir por encima del punto A para luego bajar al punto F, ¿no? Porque A está por acá. Entonces, estoy subiendo por encima de A y luego bajo. Se supone que esto va a ser más longitud, pero por el contrario, acá me está saliendo menos longitud que este recorrido que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, por eso es relativo en caminos. Bien. Ahora, entonces, se supone que... Esto. Bien. Entonces, el primer paso es determinar la orografía. Es un hecho que la carretera se va a desarrollar dentro de esta franja o esta otra posibilidad que yo les había bosquejado como una variante. Entonces, no tendría mayor sentido lógico que yo determine la orografía aquí, acá o por acá, porque no se va a desarrollar por ahí mi carretera, ¿sí? Entonces, dentro de lo que yo tengo, puedo, dentro del conjunto, puedo establecer la más crítica. ¿Por qué la más crítica? Porque todo el conjunto más o menos se parece. Ahora, si yo tuviera todo llanura y es un solo punto que se me presentan las curvas de nivel ajustadas, no tendría sentido castigar la elección de mi velocidad de diseño por esta única zona. Si todo el conjunto yo puedo darle una velocidad alta, ¿sí? Entonces, pues eso depende de lo que ustedes tengan. Aquí, como todo se parece, me conviene trabajar un promedio de varias que seleccione y esas varias pueden ser más o menos las críticas. Entonces, una de estas puede ser acá. Observen que yo no tengo trazo de carretera, entonces, pero puedo hacer mi orografía. Entonces, hago una línea, Enter. Y voy a hacer lo más perpendicular posible, de repente más o menos allí, y de repente quizás hasta acá. ¿Por qué hasta allí?
porque un poco más arriba ya está muy sesgado. Casi todo el conjunto es sesgado y puede tal vez estarse distorsionando, ¿sí? Como de repente alguno dice, no, mejor yo considero hasta acá. Y así, sí, ya viéndolo como conjunto global, más o menos hay una cierta perpendicularidad, ¿sí? Entonces, es una visión lo más perpendicular que puedas a las curvas de nivel, de tal manera que te defina la orografía del terreno, ¿sí? De repente, sí, ahí es perpendicular, sí, más o menos. Entonces, tengo una distancia, hago list. Recuerden que pendiente, cualquier pendiente, ya sea la pendiente longitudinal del terreno o la pendiente longitudinal del terreno expresado en alfa o en beta como está en el PPT, o la pendiente longitudinal de la carretera, o la pendiente transversal cuando hablemos del peralte en las curvas. Pero cualquier pendiente expresada en porcentaje siempre va a ser distancia vertical entre distancia horizontal y todo esto multiplicado por 100, ¿sí? Entonces, mi distancia horizontal es lo que tengo acá. Como yo estoy trabajando con un plano real, simplemente mido, ¿sí? Hago list y determino la list y determino, de nuevo, list y determino, selecciono el objeto, enter. Pude haberlo hecho de repente para hacer un poco más allí, por lo menos un poquito más cercano a la realidad, sin necesidad de entrar a algo demasiado preciso, de tener que capturar exactamente la curva de nivel. A ojo de buen cubero, no va a variar mucho, ¿sí? Bien, entonces ahora sí hago list, enter, como creo que estaba seleccionado, sale 136, casi 137, a ver de nuevo, list, selecciono la línea, enter, sí, 136,6, ¿sí? Distancia vertical, pues de aquí a acá hay 10, 20, 30, 40, 50. Entonces aquí en Tool Palettes, acá tienen la calculadora. Entonces yo tenía distancia vertical 10, 30, 50. Distancia vertical 50 metros. Lo divido entre la distancia horizontal que era 136 creo, ¿no? 136.6 y eso lo tengo que multiplicar por 100 para que me dé la pendiente expresado en porcentaje. Y obtengo una pendiente del 36%, ¿sí? Entonces, con la pendiente del 36%, recuerden este esquema. Ondulada, creo que es. Acá, ondulado. Sí. Me ha salido 36%, entonces imagínense que yo haga 3, máximo 4, no es necesario tener más puntos de evaluación. Y obtienen la orografía del terreno. Como me ha salido tipo 2 ondulada, ustedes van a esta de acá. Y esta, yo he cambiado ahorita en mi PPT, en la de ustedes que está en el aula virtual, está simplemente como selección de velocidad. Porque sí está en la norma, selección de la velocidad de diseño, pero en realidad es selección de rango de velocidades, ¿sí? Entonces, entro con la clasificación de mi carretera que en la anterior tabla, cuadro,
Se hace lento. Acá. Por el volumen de tráfico que atiendo, menos de 400 vehículos por día, entra en la clasificación de carretera de tercera clase. Y con este dato, ya había obtenido que el terreno es ondulado con carretera de tercera clase y mi rango es 40 y 90. Entonces, esto es, ¿no? Las tres tienen las mismas condiciones orográficas. Inclusive puede ser hasta el mismo valor numérico. 38, 38 y 38, porque lo he medido perpendicularmente a las curvas de nivel y más o menos se parecen. Solamente que este es más como que menos sinuoso y este es más sinuoso, pero es la misma inclinación del terreno. Entonces, si es así, yo puedo trabajar con la más alta acá. Si es así el terreno, puedo trabajar con la más baja. Ahora, si mi vía es bastante importante, yo puedo estar, no importa, sacrifico la parte económica por tener ejes largos en la cual mi velocidad de diseño pueda mantenerlo, acompañada de curvas amplias para poder mantener esa velocidad de diseño que me va a permitir que fluya un gran volumen de tráfico. Si es importante, tengo que atender a buen volumen de tráfico de vehículos. Por ende, esto va a resultar en un túnel de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros, 15 kilómetros, sabe Dios la longitud. O puede ser un puente, ¿no? Un viaducto con varios pilares y entonces estaríamos hablando de una gran extensión de curva, de puente, ¿sí? No los chiquititos que usualmente solemos tener, sino con varios pilares que me permite pues darle a la vía una buena velocidad. Entonces yo lo que les decía, del rango justifiquen de que el terreno es muy sinuoso, no hay mucho dinero y no hay mayores expectativas de crecimiento, con lo cual deciden trabajar con la velocidad más baja. Teniendo la Ingeniera, pero eso de lo económico, ¿no nos va a dar alguna especie de dato del lugar donde estamos ubicados? El problema está que creo que tampoco coincide con el Google. Creo que no, la data, las coordenadas que tiene, cuando ustedes lo ubican en el Google, ya varios me han dicho que parece que no hay algún error por ahí. O salvo que de repente, como este es creo un archivo antiguo, antes del WGS 84, ¿cuál era? El SAT 56. SAP 50, de repente está con el SAP 56 y ahí sí lo pueden ubicar su ubicación. ¿Ya? Porque varios no han podido ubicar las coordenadas a la hora que colocan el plano, no coinciden las curvas de nivel. Pero es un plano tomado del Ministerio de Transporte, del IGN, por eso debe estar con lo anterior. Entonces, de repente intente con el SAP 56, ahí sí de repente coincide. Profesora, Sí. esas perpendiculares a la curva de nivel para hallar su orografía solo se hacen a la falda del cerro, porque yo veo que no lo hace hasta la cumbre, ¿no? Así, porque tu carretera, regresando un ratito acá, tu carretera va a estar más o menos por aquí, pero no sabes. Entonces tú puedes extender hasta una zona que tampoco no te distorsione mucho la orografía, ¿sí? Ah, que más o menos se parezca, entonces. Que más o menos te parezca, ¿sí? Porque si no ya te distorsiona y si esto te salió 38, si sumas esta de acá te lo baja a 24 dependiente más o menos, ¿no? Entonces prefiero estar dentro del conjunto. Suficiente con 4 que me permite establecer más o menos la orografía. Repito, dentro de la zona más o menos de lo que ustedes han pintado. Pero no tendría sentido yo determinar la orografía por un sector que está alejadísimo de la zona de posible ubicación de mi carretera. ¿Sí? Sí, profesora. Perfecto. Bien, entonces voy a quitar esta línea. Ingeniera, Sí. ahí en la misma pregunta, cuando se mide la orografía, ¿se hace en una sola sección
o se puede hacer en varias, o cómo es el criterio? Puedes hacer 4 más o menos. Eso no suficiente con que ustedes establezcan más o menos 4 sectores dentro de la extensión. 4 que, eso sí, miren, digamos, yo he hecho acá mi sector, de repente le hago un circulito para identificarlo. Ingeniera, si se ve que las orografías a veces son muy variadas, puedes sectorizar por zonas, ¿no? Para que de ahí cambies la velocidad de diseño. Perfecto, exacto. Ese sería el otro criterio. Pues si tú ves que todo tu conjunto, porque yo, este de acá, este archivo, me está permitiendo tener una extensión de carretera de aproximadamente, como han visto en uno de ellos, 2 kilómetros, 3 kilómetros, no más. Pero a veces ustedes tienen 60, 100 kilómetros de proyecto, de extensión. Entonces estamos hablando de varias láminas en A1, ¿sí? Entonces, ahí sí, definitivamente tú tienes que sectorizar. Difícilmente tus 40 kilómetros van a tener las mismas características del terreno. Entonces yo podré tener 2 láminas muy parecidas a y la que viene ya comienza a suavizarse el terreno. Por ende, ese sector voy a tener que trabajarlo con otra velocidad de diseño. ¿Sí? Profesora, usualmente esa sectorización se hace con carreteras de ¿cuántos kilómetros? Tus tramos homogéneos, que está acá justamente también, creo que es acá. Tus tramos homogéneos son por lo menos más o menos 3 kilómetros. Entonces, en lo que yo tengo o con lo que ustedes van a tener, no creo que estén lidiando con el concepto de tramo homogéneo, porque no van a llegar o con las justas van a pasar los 3 kilómetros. Pero cuando ya tienen pues 20 kilómetros, 20 entre 4, podrían estar tal vez sectorizando 5 porciones, ¿no? Sí, pero puede ser que en 16 kilómetros tus características del terreno se mantienen constantes y los subsiguientes ya tú ves un notorio cambio en el cual necesitas tú cambiar la velocidad de diseño. Recuerda que tienes que hacerlo en forma gradual. Tu tramo vecino no puede excederse en más de 20 kilómetros por hora como valor de diseño. Es decir, no puedo pasar de 90 a 30, exagerando, a 30 kilómetros por hora. Tiene que ser en forma gradual, de 90 a 70, 70 a 50, 50 a 30, ¿no? Pero repito, esa velocidad tienen que conservarlo mínimo en una extensión de 3 kilómetros. No pueden ustedes cada 500 metros estar cambiando la velocidad de diseño. Ahora sí, si por el marcado cambio del tipo de terreno no pueden llegar a esta extensión, la norma te da permiso a que cambies de una vez la velocidad de diseño. No lograste a esta extensión, 1,5 kilómetros, ya me cambió abruptamente el terreno. Ok, el MTC me dice ya, te acepto, cámbiame la velocidad de diseño, pero eso sí, los dos que están ahí juntitos, vecinos, no pueden ser más de 10 kilómetros de diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no logré alcanzar esta distancia mínima. ¿Está claro? Sí, profesora, gracias. Ok. Bien, entonces es muy probable que ustedes, por la extensión del plano, no haya necesidad de, no sería lidiar, pero sí toparse con el diseño o el concepto de tramo homogéneo, ¿sí? Bien. Entonces, cuando ustedes hagan su orografía, digamos, márquenla, después con el comando snip, cortar, recortes, la tijerita, esta tijerita, ustedes hacen, perdón, sí, nuevo recorte ya, selecciona y esto lo copian y lo pegan en su informe Word, ¿sí? Supongo que eso sí ya ustedes lo manejan de alguna manera, ¿no? Que ya me están quedando 10 minutos de nuevo. Sí, así dice. Bueno, nos volvemos a conectar, quiero terminar la idea. Entonces, digamos acá, control V y pegan la imagen. Ya ustedes la recortan, por favor, cuando peguen imagen, botón derecho del mouse,
que esté en línea con el texto. Si está, digamos, por delante con el texto, el problema va a ser que cuando ustedes tengan ya más material redactado, estas imágenes a veces saltan y no se quedan donde ustedes querían que quede plasmada la figura. Así que es más fácil que ustedes la manejen como botón derecho, como en línea con el texto. Si lo quieren, lo centran, o si quieren, lo mandan a un costado. O pican acá, voy a picar hacia el costado. Ahí está, al costado, y lo bajo, lo centro, y acá, bueno, escribo texto, ¿no? Justificado, por decirlo. Entonces, manejen de esa manera las imágenes para que ustedes puedan redactar lo referente a la orografía del terreno, ¿no? Orografía. Y hablan, pues de repente son 4 puntos y muestran ustedes los 4 sectores, ¿sí? Bien. Esto lo voy a borrar para poder centrar mi atención ahora sí en la orografía. Entonces, podrán ustedes apreciar que la cota de terreno está por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, yo tengo mi pendiente máxima a... Le resta 1%, ¿no? Sí, le resto 1%. Mi pendiente máxima, acá está. Entonces, con la velocidad ya definida, que es 40, digamos, porque es tercera clase y acompañada de una orografía tipo 2, me sale que la pendiente máxima es del 9%. Si ustedes hubiesen elegido una de 90, la pendiente máxima tendría que haber sido 6, y al quitarle 1 por encima de la cota me quedo en 5, por seguridad me quedo en 4, y como estoy en la línea gradiente me quedo en 3. Las cosas cambian, la figura cambia, por eso siempre tienen que establecer un rango, ¿sí? Entonces, en este caso, por la elección ya definida claramente de mi velocidad de diseño, puedo establecer claramente cuál es la pendiente máxima. Esta pendiente máxima la pueden utilizar siempre y cuando estén diseñando la pendiente de la rasante o subrasante de la carretera. Pero ahorita estoy en línea de gradiente, que no necesariamente va a resultar en eje de mi carretera. La línea de gradiente, que puede resultar así, al final decido tomar un diseño de carretera así completamente distinto. Entonces el eje de mi carretera con su perfil del terreno sobre lo que es el eje de la carretera es completamente distinto a que yo tenga el perfil longitudinal de mi línea gradiente. Repito, mi línea de gradiente no es el eje de la carretera, ¿sí? Entonces con eso, se me va a cortar. Entonces, teniendo mi pendiente de 9%, como estoy por encima de los 3.000, le voy a quitar 1. Como no me gusta mucho trabajar con la pendiente alta, le quito 1. Y como estoy en la etapa de línea gradiente, 1, resultando en 6. Y en cuanto a la pendiente mínima, como en la zona llueve, estamos hablando de una pendiente mínima de 0,5, la cual en este caso me incremento un 1% por efecto de porque es línea de gradiente, etapa de línea de gradiente. Entonces mi rango está entre 1.5, yo puedo escoger arrancar con cualquier valor, con 1.5, o podría estar arrancando con 6. ¿Puedo trabajar con un valor fuera de este rango? Sí. Podría tal vez arriesgar con un 8, con 0.8. Quizás podría arriesgar con 7, pero sí nunca con el máximo, que en este caso sería 8, porque sí, por diferencia de cotas, ya no es 9, sino es 8. Y por efecto de la lluvia estaríamos hablando de 0,5. Estos son valores exclusivos cuando diseñen el eje de la carretera.
Pero como estoy en mi línea gradiente, lo ideal sería conservarse dentro de estos límites. Podrían, si fuese tal vez necesario, probar a ver qué pasa si trabajan con estos valores, que están fuera del rango, pero todavía es superior al mínimo e inferior al tope máximo. ¿Sí? Entonces, no vamos a trabajar con un valor promedio que tal vez esto al ojo sea un 4%. ¿Qué voy a hacer? Voy a estimar. Voy a estimar. ¿Cómo estimo? Esto lo choco. Bueno. Entonces, ¿cómo lo estimo? Voy a hacerlo con entero para que no se me vaya. Ya. El mismo concepto. ¿Cuál es la pendiente, en este caso longitudinal, que le voy a dar al trazo de mi línea gradiente que se va a parecer a la carretera? O sea, I, pero de mi línea de gradiente. Voy a tener que hacer distancia vertical entre distancia horizontal multiplicado por h. Y ahí es donde es la primera opción que todos van a hacer. Busquen una pendiente única de principio a fin que me lleve de mi punto, este es al revés. En este caso estoy partiendo de A en dirección a F. Estoy partiendo de A que está por encima en dirección a F. ¿Qué diferencia hay de altura? Hay 10 metros entre el punto A y F. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es la distancia horizontal? Eso es lo que voy a proceder a hacer. Entonces, ya yéndome al CAT. ¿Me están escuchando, perdón? Sí, profesora. Sí, ingeniero. Ya, sí, pensé que se me había ido ya la señal. Bien, entonces aquí con comando polilínea y la primera opción, eso sí, acá en los map settings, asegúrense, si hubiesen varios seleccionados, ¿no? Varios seleccionados como esto, por ejemplo, entonces borren todas las selecciones y simplemente piquen Node, ¿ok? Y que esté activo. Solamente Node para este caso. Entonces, lo primero que van a hacer es con comando polilínea, primer punto, y más o menos, a grosso modo, este posiblemente sea mi recorrido que yo haga. Ups, todavía no me he ido, ¿no? ¿Ya me fui? No, falta un minuto. Es que no- ya vi la hora, falta un minuto. Entonces, vamos a suponer que hago este recorrido. Entonces, hago list. List, selecciono, enter, y tengo una longitud de 2400, casi 90, 2490. 2490 y apenas son 10 metros de diferencia de altura. Entonces, 2490, ¿no? Borro. Diferencia de altura, 10. Distancia horizontal de recorrido entre 2490, por favor, ¿está bien? Sí, profesora. Ya, perfecto. Si mi memoria es fatal a veces. Multiplico por 100 porque estamos hablando de pendientes y me sale una pendiente de 0,4. Ayer hice otro trazo con la misma y me salió más bien una extensión un poquito mayor y me salía una pendiente de 0,3. Pero aún así 0,4 es más bajo todavía que la pendiente única. Entonces hacemos lo siguiente. Ya, si se va, por favor, se vuelven a conectar a la misma, ¿sí? Sí, porque ya está por irse. Entonces acá...